Vamos a considerar, hermanos, el pasaje bíblico que casualmente se consideró en la clase de los adultos. Les suplico buscar el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, del versículo 37 al versículo número 43, vamos a leer. Cuando usted encuentre el pasaje bíblico, le ruego que se ponga en pie. Juan capítulo 7, un poquito menos y brillo, tiene demasiado. Juan capítulo 7, hermanos, del versículo 37 en adelante, dice lo siguiente: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Vamos a orar en esta mañana. Padre celestial, venimos aquí, Señor, necesitando tu bendición, y te suplicamos que sea tu palabra alimento para nuestras almas. Señor, yo ruego que la obra del Espíritu Santo sea cumplida en el corazón de cada persona que está en el santuario. De forma especial te pedimos por nuestras amistades, para que tú las bendigas, para que tú las ayudes, Señor, y ellos puedan conocer personalmente al Señor Jesucristo. Señor, que no haya distractores, te pedimos. Te suplicamos que tomes el control de nosotros y nos bendigas en este día. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Quiero predicar en esta mañana bajo el tema Jesucristo, la respuesta de Dios para corazones sedientos. La mayoría de los seres humanos busca alcanzar un estado de plena realización en sus vidas. Y para lograr este estado, lo buscan de diferentes maneras. Algunos quieren sentirse realizados por medio del saber. Otros buscan la realización personal por medio del poder, la autoridad. Algunos otros buscan a través del camino del placer encontrar algo que verdaderamente satisfaga sus almas y les haga sentir como personas de valor sobre este mundo. Son muchas las maneras que se pueden emplear para hallar ese estado de realización personal. Pero el ser humano debe entender la enseñanza de la Escritura.
de que solamente cuando el hombre pecador tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, aquella hambre espiritual, aquella sed espiritual puede ser saciada. Y de eso nos habla nuestro texto bíblico. Nos habla de que Jesucristo ofrece verdadera plenitud al ser humano. Nos enseña de que solamente a través de Él, el hombre, la mujer pecadora, puede saciar su alma sedienta. Si usted es honesto consigo mismo, tendrá que reconocer de que hay en su interior un vacío, una necesidad, que ninguna de las cosas que ha intentado ha podido llenarla. Y por ello es indispensable que cada uno de nosotros, los seres humanos, conozcamos personalmente al Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hallamos una invitación extendida por el Señor a cada persona en este santuario, a cada niño, a cada joven, a cada mujer, a cada hombre que aquí se halla. El Señor le extiende una invitación llena de gracia, llena de misericordia. Quiero que consideremos en esta mañana tres cosas, mis hermanos. Pensemos en primer lugar en la ocasión que dio origen a esta invitación. En segundo lugar, vamos a hablar del contenido en sí de la invitación. Y finalizaremos diciendo cuáles fueron las respuestas que la gente dio a la invitación hecha por el Señor Jesucristo. Comencemos en esta mañana. En primer lugar, indaguemos acerca de la ocasión que dio origen a esta invitación. ¿Qué dice el versículo 37? ¿Qué dice este pasaje bíblico, hermanos? Hermanos, oremos allí en nuestra banca. Hay distracción y no es casualidad. Sí, hermano, no se preocupe. Dios no obra en sí por el hombre, Dios obra por su palabra. Pero vamos a tratar de concentrarme. Yo también estoy bien perturbado. Oremos mejor antes de seguir. Señor, ayúdanos en este día, Señor. Porque el enemigo siempre trata por cualquier medio de estorbar tu obra. Pero en esta mañana, Señor, Él no tiene parte ni suerte, porque aquí está la iglesia de Cristo. Y la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Y queremos pedirte la libertad, Señor, para realizar este culto. Dios, entendemos de que no hay casualidades, Dios. Es la mano de Satanás obrando por cualquier medio posible para evitar que la gente crea y se salve. En esta mañana, Señor, yo te ruego que tomes el control de mi mente, el control de la mente de mis hermanos, y que por medio de tu palabra, Señor, en este día haya frutos para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo el Salvador oramos. Amén. Bien, hermanos, hablemos en primer lugar acerca de la ocasión que dio origen a la invitación que Jesús hace en los versículos 37 y 38. Dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí está la invitación. Y hay un tiempo específico en la que esta invitación se hizo. Y aquí el escritor Juan nos habla de una fiesta. Por el contexto sabemos que era la fiesta de los tabernáculos. El pueblo judío tenía fiestas espirituales y eran tres las de más importancia para ellos: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta que estamos considerando, la fiesta de los tabernáculos.
Esta fiesta se celebraba en Jerusalén, en el mes de octubre precisamente. Por 7 días, miles de peregrinos acudían a aquella ciudad y habitaban en enramadas que ellos construían para recordar los años que Israel atravesó el desierto en los días de Moisés. Entonces, en esta ocasión especial, Jesús hace una invitación pública a la gente. Era un tiempo realmente complicado en su ministerio, porque la Biblia nos enseña a través de los versículos anteriores de que habían roces entre el Señor y los judíos que habitaban en Jerusalén. Y aquella gente tramaba darle muerte a Jesús, al punto que nos comunican los primeros versículos que Jesús les dijo a sus propios hermanos, a su familia, que Él no iba a subir a la fiesta. Pero luego Él subió a la fiesta secretamente para evitar problemas con aquella gente que estaba procurando darle muerte. Así es que había multitudes en aquel lugar. Y Jesús se halla en este momento en el templo de Jerusalén. Allí hay gente de todo lugar, dentro de Israel y fuera de Israel, que han venido para recordar la fidelidad de Dios cuando Israel vagaba por el desierto. Aquí entonces, en segundo lugar, debemos considerar el contenido de la invitación que el Señor hace. Dice la Escritura en este pasaje bíblico que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí encontramos una invitación, pero esta invitación requiere la comprensión del debido contexto para entender el significado tan profundo que Jesús trata de transmitir a la gente de aquel tiempo y también a nosotros. Durante la fiesta de los tabernáculos se celebraba un ritual. Si bien es cierto, el Antiguo Testamento no hablaba de que tal ritual debía llevarse a cabo, los judíos habían tomado a bien hacerlo. ¿De qué se trataba? Era un ritual, hermanos, de derramamiento de agua para recordar la provisión que Dios dio de este vital líquido a su pueblo Israel en el desierto. ¿Qué es lo que hacían en este ritual? La fiesta duraba 7 días. Cada día de la fiesta, el sumo sacerdote iba hasta un estanque llamado el estanque de Siloé. Y dice la tradición, la historia, de que de aquel estanque el sumo sacerdote tomaba agua y una procesión de gente le acompañaba. Cuando el sumo sacerdote llegaba al templo, se tocaba una trompeta hecha de cuerno de carnero que se le llamaba el chofar. Aquella trompeta se hacía sonar fuertemente 3 veces para notar la alegría profunda que simbolizaba aquel ritual. En ese mismo ritual se recitaba la frase de Isaías 12:3, que dice: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Cuando el sumo sacerdote llegaba al templo, habían otros sacerdotes que andaban alrededor del altar y cantaban los salmos 113, 114, 115, 116, 117 y 118. Cuando ellos estaban cantando con gozo aquellos himnos de alabanza, el sumo sacerdote derramaba el agua y todo el pueblo gozosamente aplaudía, celebraba la bendición del Señor. Entonces el pasaje bíblico nos comunica lo siguiente, de que aquí hay un gran significado, porque Jesús en el último y gran día de la fiesta se puso en pie cuando se estaba llevando a cabo aquel ritual,
cuando aquella agua se estaba derramando y había multitudes de gente en el templo de Jerusalén, de repente una potente voz interrumpe la reunión, y es la voz de Jesús, quien dice lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús está diciendo: yo estoy ofreciendo agua, pero el agua que yo ofrezco es superior a la que ustedes ven derramarse. Esta agua solo satisface temporalmente, en tanto que el agua que yo ofrezco, esta agua satisface plena, continua y eternamente. El agua de la salvación. Entonces, Jesús está haciendo aquí, mis hermanos, una invitación de carácter personal. Dice el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí. Esto nos hace comprender de que en el corazón del ser humano hay sed espiritual. Que a veces el ser humano no lo reconoce, es otra cosa. Pero que existe sed espiritual, eso nadie, si es sincero, si es honesto consigo mismo, lo puede remediar. Entonces las personas necesitan ser conscientes de esa necesidad espiritual que hay en su interior. Esta sed espiritual no la puede aplacar el dinero, porque la Biblia nos habla de un hombre rico, un hombre que tenía un trabajo estable, sus ingresos eran ingresos onerosos y tenía facilidad para tener dinero, tenía posesiones, se llamaba Zaqueo. Pero usted entiende de que Zaqueo no era feliz con el dinero, no estaba satisfecho a pesar de que tenía materialmente todo, porque había en su interior sed espiritual. ¿Y qué me dicen de aquella mujer a quien Jesús le habló allá en la ciudad de Sicar? Aquella mujer samaritana. La Biblia nos enseña de que aquella pobre mujer había intentado hallar en el placer la satisfacción para sus necesidades espirituales, y había acudido a 5 hombres e incluso tenía uno más. Pero a pesar de que se había entregado vez tras vez al placer físico, continuaba igual e incluso peor. Porque nada, amigo, nada de lo que usted tenga en esta vida lo puede saciar, lo puede satisfacer verdaderamente. No lo va a lograr su esposa, no lo va a lograr su esposo, no lo van a satisfacer sus hijos a plenitud, ni su trabajo, ni su prestigio. Entienda que usted tiene sed espiritual y que esta sed la puede aplacar únicamente el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hallamos que esta invitación también es asombrosa, porque Jesús dice lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús está ilustrando lo que es la salvación. Él, hermanos, ya ha ilustrado la salvación con agua, de acuerdo a Juan capítulo 4. Él le ofreció a la mujer samaritana agua viva, que estaba refiriéndose a la salvación que le ofrecía gratuitamente. Tampoco es la primera invitación pública que hace Jesús a creer en Él. Ya anteriormente ha dicho a la gente: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Dijo el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces Jesús hace una invitación asombrosa y está diciendo a las personas que Él es el único que ofrece salvación eterna al pecador. Porque dice: si alguno tiene sed, venga a mí.
venga a mí y beba. Queremos recordar lo que usted ha escuchado. La moralidad no salva a nadie. Usted puede ser una persona intachable, una persona de principios, una persona honorable, pero eso no le da salvación alguna. Usted puede tener religión también y puede ser una persona sincera en su religión, una persona que en verdad tiene hambre de Dios, pero la religión tampoco ofrece salvación al pecador. La salvación no está en religión, no está en moralidad. La religión está en Jesucristo. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si usted desea ser salvo, tiene que venir a Jesús y tiene que acudir pronto a Él, ya que es el único que ofrece palabras de vida eterna. El único. Y veamos lo que dice el pasaje bíblico, que esta invitación es una invitación que transforma la vida. Versículo número 38. Dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significan los ríos de agua viva? Jesús lo aclara en el siguiente versículo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces Jesús está hablando acerca de la necesidad del pecador de tener un encuentro personal con Él, que traerá como resultado inmediato la transformación radical de su vida. Jesús dice en el pasaje que aquel que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y a continuación lo aclara. Dice de que esos ríos de agua viva es en realidad el hecho de que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en la vida del pecador que confía en Cristo como su Salvador personal. Es que el Espíritu Santo pone un nuevo corazón, como lo anunciaban los profetas, en el pecador que cree en Jesucristo. Y a partir del momento que le entrega su vida al Señor, el Espíritu Santo le da el poder para tener victoria sobre el pecado. Porque escuche, ¿por qué la gente vive en la desgracia? ¿Por qué la gente vive una vida de tristeza? Por el pecado que hay en su vida. El pecado tiene la propiedad de engañar al ser humano, ofreciéndose o presentándose como algo atractivo, algo que va a satisfacer, pero solo es una vanidad, solo es una ilusión. Y es el pecado el que carga el corazón del ser humano de culpa, de vergüenza, de tristeza. Y solo cuando el pecador viene a los pies de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo viene a su interior y empieza a producir en el interior de esa gente una vida totalmente asombrosa. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando llena a un pecador? Cuando éste conoce a Cristo como su Salvador, ¿qué hace? El Espíritu Santo le enseña al pecador a amar a las personas como Dios las ama. ¿Cuántos hoy viven esclavos de su amargura, esclavos de su odio, de su resentimiento, de su ira? Pero cuando el Espíritu de Dios está en la vida de un hombre, está en la vida de una mujer, Él nos capacita para amar a la gente como Dios las ama. ¿Tiene paz en su corazón?, dirá alguien. ¿Y qué es paz? ¿Ausencia de problemas? No. Paz es la serenidad del alma. Que pase lo que pase, mi alma está confiada de que estoy en las manos de mi Señor y de mi Salvador. ¿Quién da paz? El Espíritu Santo. ¿Quién da el gozo verdadero? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos ayuda a sentirnos verdaderamente amados y seguros
de que al morir estaremos en la presencia del Señor. Es la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces hay una transformación en la vida de la persona que cree en Jesucristo. Porque creer significa, a la luz de la Biblia, confiar de que su muerte fue el pago por sus pecados y que es Él el único que nos puede ofrecer la salvación cuando descansamos únicamente en su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ahora, mis hermanos, notemos para concluir de que la gente da ciertas respuestas a la invitación presentada por Jesús. Versículo 40 en adelante. Dice lo siguiente: entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Notemos aquí que hay 3 grupos de personas y cada grupo da una respuesta distinta. El primer grupo son las personas confundidas. ¿Qué dicen ellos? Verdaderamente, este es el profeta. Moisés anunció que después de él vendría un profeta, a quien todo el pueblo debía oírle tal como lo habían hecho con él. Alguna gente que estaba en la fiesta de los tabernáculos entendieron cuando vieron las obras milagrosas de Jesús que él era un profeta. Pero entendamos lo siguiente, que él era más que un profeta. Y ellos están confundidos en cuanto a quién es verdaderamente el Señor Jesús. En este tiempo hay gente confundida también. Hay personas que se preguntan lo siguiente: si existen tantas religiones, ¿cuál es la correcta? Escuche lo siguiente. La Biblia enseña de que la salvación no se halla en una religión. Entonces usted no necesita buscar una religión, porque la Biblia es clara en decir que lo que el hombre debe buscar es una relación personal con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? De que solo aquel lugar o aquella persona a quien le presenta a Jesucristo crucificado y resucitado y como único Salvador es el lugar indicado a donde usted debe acudir. No tiene para qué estar confundido. La salvación está en Cristo. La salvación no está en una secta, no está en una religión, está en una persona viviente y reinante: Jesús. Hay personas confundidas hoy y dicen: bueno, si yo me hago cristiano, ¿y qué va a decir mi familia? ¿O qué van a pensar mis amigos? Bueno, realmente la salvación es algo personal. Algunos familiares, cuando uno se convierte, se alegran mucho, en tanto que otros se molestan. Pero eso no tiene que usted detenerlo para tomar el paso de recibir a Cristo como su Salvador personal. Venga a Cristo y toda su confusión se va a disipar para siempre. Número 2, aquí hay personas convencidas, hermanas, porque dice a continuación el versículo 41, otros decían, ellos estaban en lo cierto: este es el Cristo. ¿Tenían razón ellos? Tenían toda la razón. Ellos se dieron cuenta de que él no era un hombre más.
Cuando ellos supieron de que había sanado a un hombre paralítico que llevaba 38 años en ese estado, cuando ellos supieron eso, supieron que no era un hombre más. Cuando ellos encontraron de repente a un hombre que andaba alegre y cantando, y lo entrevistaron y le dijeron: ¿y qué? ¿Por qué estás así? Es que hay un hombre que se llama Jesús, que untó lodo sobre mis ojos y yo era ciego y ahora veo. Cuando ellos oyeron ese testimonio, esa gente notó de que aquel no era un hombre más, sino que era Dios hecho carne. Era el Mesías tan esperado para el pueblo de Israel. Ellos comprendieron que aquel Cristo que estaba allí era el único que podía perdonar sus pecados, el único que derramaría su sangre para dar vida y vida en abundancia a pecadores rebeldes como usted y como yo, el único que puede ofrecer seguridad de vida eterna cuando el alma parte de esta tierra allá, el único Cristo. Y eso ellos lo comprendieron. Y esa gente determinó a partir de ese día seguir a Jesús, creer en Él como su Salvador personal. Pero hay un tercer grupo, y está el grupo acá de los escépticos, o podemos decir de aquellos que dudan. ¿Por qué dice el versículo 41, segunda parte? Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Esta gente dudaban acerca de Jesús, porque ellos no se habían dado la tarea de investigar. Que es cierto de que Él era de Galilea, pero no habían averiguado de que Él nació, como la profecía bíblica lo anunciaba, nació en Belén, y que era un descendiente según la carne de David. Ellos no se habían tomado el detenimiento, el tiempo para aclarar sus dudas. Y por ello ellos se encontraban tambaleantes en cuanto a qué decisión tomar en cuanto al Señor. Así hay hoy personas que dudan de las cosas espirituales. Hay personas que miran con cierto recelo las cosas de Dios, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, y que no creen de que en verdad solo en Cristo se halle la salvación. Escuchen lo que dice el Salmo 34, acompáñeme usted. Ahí hay un principio bien sencillo. ¿Quiere usted que todas sus dudas se eliminen? Haga lo que dice el versículo 8 del Salmo 34. Mire: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Qué dice el Señor? Bueno, dice el Señor: miren, vean a Cristo, disfruten de Él, y allí se darán cuenta de quién es Él en realidad y qué es lo que el Señor ofrece. Entonces, hermanos, solo cuando el ser humano tiene un encuentro personal con el Señor, solamente cuando eso ocurre, es que el hombre puede echar a un lado todas las dudas que pueda tener. Entonces aquí hay respuestas diferentes del ser humano a la invitación hecha por el Señor. La pregunta es: ¿cuál será su respuesta a la invitación que Jesucristo le hace? Le aconsejo de que tome la segunda opción y decida, así como aquella gente, creer de que a quien le presentamos es el Cristo, el Salvador, el que puede perdonar sus pecados y transformar su vida. Y en esta mañana usted puede tomar esta decisión. Inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te queremos glorificar, te queremos agradecer por este pasaje de las Escrituras que nos recuerda la importancia suprema de Cristo en la vida de todo ser humano pecador.
Señor, te queremos suplicar en este día. Te queremos clamar en este día, Señor, que hables a los corazones sedientos y les lleves a Jesucristo como su Salvador personal. Que así como dice el Salmo 34, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Que también ellos vengan y gusten a Cristo, disfruten de Él y puedan hallar la plenitud, puedan hallar lo que no han podido en este mundo vil encontrar, Señor. Bendiga a mis hermanos en esta mañana, bendiga a mis hermanas, bendiga las amistades.